Mucha atención, estábamos esperando el pronunciamiento de Gustavo Petro respecto al resultado de las elecciones en los Estados Unidos, a la victoria de Donald Trump. Gustavo Petro se pronuncia y dice lo siguiente: el pueblo estadounidense ha hablado, se le respeta, felicitaciones a Trump por su triunfo, el diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. Cita a la W que dice: Donald Trump ha dicho que vamos a sellar las fronteras, pueden venir, pero de manera legal. Aparte, dice Gustavo Petro, la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. Y en esta parte, lo que dice Gustavo Petro, pues antes de analizar otra lectura que puede tener también este post, lo primero que podemos decir como colombiano que ha salido del país hace muchos años con familia y todo, es que la gente no tiene por qué salir del país. La gente no tiene por qué irse de sus países. Eso es una realidad y eso se logra es con la prosperidad de los pueblos. Ahora, ver imágenes de latinos, colombianos, votando por Trump para que no lleguen más colombianos o más latinos a Estados Unidos me parece terrible. Me parece terrible. Porque vaya uno a saber la situación de cómo llegaron esos colombianos que ahora se creen gringos. Es como aquí nosotros en España. Entonces aquí nosotros votar a Vox para que no lleguen más extranjeros. Eso me parece, no sé. Es mi situación aquí. Pero jamás en mi vida iría a votarle yo a Vox para que traten mal a los extranjeros, para que cierren las fronteras. Está bien, somos conscientes de que la inmigración debe ser regulada, pero nunca haríamos o tendríamos en nuestra mente un acto tan mezquino como ir a votar por un tipo como Trump, viviendo y teniendo la nacionalidad americana. Mezquinos, pero allá ellos, cada cual es libre de votar por lo que se le dé la bendita gana. Y obviamente ese triunfo de Trump ha servido a la derecha en Colombia para que envíen mensajes hablando del 2026. Y aquí hemos hablado de eso. Hemos hablado de nosotros depende que ese sueño progresista continúe más allá del 2026. Hablan de una izquierda retrógrada. Hablan de que Gustavo Petro y el progresismo va de salida en el 2026. Hablan de que nos preparemos para un baño de realidad en el 2026. De nosotros depende. Y de ellos también depende. De sus acciones al frente del gobierno. Así que, ojo. Porque lo que nos viene, tela marinera con todo lo que nos viene. Así que entonces dejamos ahí el pronunciamiento de Gustavo Petro y continuamos ya con lo que tenemos preparado y el título principal de este video. Hablamos de soberanía nacional. Hablamos de que se está pisoteando nuestra soberanía. ¿Y por qué se dice eso? Porque hace unos días Gustavo Petro posteó lo siguiente: invito a trabajadores y periodistas del Canal 1 a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente. La operación hecha por el Grupo Prisa. Ojo, Grupo Prisa, español. Sin consulta del gobierno no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos. Grupo Prisa, español. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere Gustavo Petro con Canal 1? Hemos escuchado de una masacre laboral y de una apropiación indebida que ha cometido un grupo español en nuestro país y tiene que ver con los medios de comunicación. Y entonces la relación 2026, hemos visto los movimientos que desde aquí, desde España, con Vox a la cabeza, se han realizado para atacar al gobierno, para meter las narices donde nadie los ha llamado allá en nuestro país, para alentar esa extrema derecha, personajes como Abascal, de aquí de España. Y hemos visto a la cabal aquí, muy encompinchada con ese personaje Abascal. Ojo,
que este movimiento que denuncia Wilson Arias es una verdadera pisoteada a nuestra dignidad. Entonces se metieron en la salud, ¿cierto? Keralty. Se han metido en la electricidad. Isabel II, allá en la costa, cómo robaron a la gente pobre. Y ahora también con los medios de comunicación. Es que para entrar, antes de escuchar al senador Wilson Arias, miren de lo que son propietarios Grupo Prisa. Aquí están, ¿sí lo están viendo o no? Cadena Ser, bueno, ADN es noticia, W Radio, Caracol Radio, Bésame, los 40 principales, Qué Buena, Corazón, Máxima Cadena Dial, Tropicana, Gran Vía Musical, Planet, bueno, hay varias emisoras que no las conozco, pero vean nomás aquí el espectro que tienen de emisoras. Entonces, desde España nos van a venir a expropiar hasta la dignidad y hasta la forma de comunicarnos, hasta la basura que nos van a seguir metiendo esos medios. Sí, y no pasó nada. Y entonces sale también el nombre de Mauricio Liscano. Hágame el favor, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Escuchen, ahora sí, al senador Wilson Arias, porque de verdad es indignante lo que vamos a escuchar. Antes de escucharlo, dice acá Fabio Arias Giraldo, él es el presidente de la CUT, denuncia al senador Wilson Arias sobre las graves irregularidades con las cuales Caracol Radio del grupo español Prisa se apropió del Canal 1 Colombia, con una masacre laboral de más de 200 trabajadores. Se requiere urgente la intervención del gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos ahora sí. Licitación pública no solo ha provocado una masacre laboral, también viola la soberanía nacional si te tiene en cuenta que se trata de un conglomerado extranjero explotando un bien público. Dejo constancia ante la honorable plenaria que el Congreso de la República debe discutir este grave asunto y pedirle cuentas al ministro de las TIC en su calidad de supervisor del contrato de la concesión 01-2017 para operar los espacios del Canal 1 de operación pública. Dicho contrato ha sido modificado y sus cláusulas no han sido incumplidas. Han sido incumplidas particularmente en lo relacionado con las garantías laborales para las industrias protegidas, como lo es la televisión pública, más aún cuando involucra a beneficiarios extranjeros. Debe explicar al Ministerio de las TIC por qué no se hizo público este negocio entre Prisa y la empresa Plural Comunicaciones SAS y qué correctivos se están tomando desde ese ministerio para evitar que un bien público quede en manos de un grupo extranjero sin mediar licitación ni observar el principio de reciprocidad. Termine, senador. Debe explicar Mintic por qué lo hizo, sin mediar licitación y sin observar el principio de reciprocidad, así como la protección especial de los trabajadores. Además, el país debe saber por qué Mintic contrató un estudio económico con la Universidad Nacional en septiembre pasado con la intención de ampliar hasta el 2037 la concesión del Canal 1 a sabiendas de las irregularidades y contrariando la orden presidencial de dar cabida al pluralismo en la televisión pública. También dejo constancia ante la Contraloría General de la República sobre la necesidad de que se investigue un posible detrimento patrimonial por incumplimiento de las condiciones de adjudicación del contrato de concesión 01 de 2017, teniendo en cuenta que la frecuencia del Canal 1 está siendo explotada comercialmente por el Grupo Prisa hace varios años no estarían cumpliendo con los compromisos de programación exigidos cuando se otorgó la concesión del Canal 1. Muchas gracias, presidente. Y aparte de eso, miren lo que publica este hilo que publicó Tercer Canal. Hilo: la masacre laboral en Canal 1 y la intervención del Grupo Prisa. El presidente Gustavo Petro advirtió sobre una masacre laboral. Ya lo vimos en ese post. ¿Qué más dice acá? A ver. El presidente de la CUT Colombia, Fabio Arias, también denunció esta negociación irregular entre Plural Comunicaciones SAS, concesionario de Canal 1, y el Grupo Prisa, cediendo a Caracol Radio el control de la parrilla de contenidos. Esta decisión ha puesto en riesgo el empleo de 200 trabajadores, como escuchamos al senador Wilson Arias, en Canal 1. Más de 30 empleados ya han sido despedidos, incluyendo presentadores, periodistas y personal técnico.
Desde el 1 de octubre del 2024 se retransmiten programas de Caracol Radio, W Radio y La Calle en Canal 1 y el próximo 14 de noviembre el histórico noticiero CMI saldrá del aire para dar lugar a contenidos de prisa. Quinto, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección para revisar lo que podía ser uno de los despidos masivos más grandes en la televisión colombiana. Muchas de las personas afectadas son madres cabezas de familia. Sexto, esta negociación no solo implica una crisis laboral, afecta a la soberanía nacional al permitir que un bien público sea explotado comercialmente por un grupo extranjero sin licitación pública. ¿Eso de cuándo acá? Urgimos al Congreso a revisar las actuaciones del ministro de las TIC, Mauricio Liscano, como supervisor del contrato de concesión de Canal 1 y exigir explicaciones sobre esta cesión no autorizada de nuestra televisión pública. Además, el MINTIC contrató un estudio con la Universidad Nacional, ¿sí?, para realizar la extensión de la concesión del canal hasta 2037, a pesar de las irregularidades. ¿Dónde queda el pluralismo en nuestra televisión pública? Solicitamos también a la Contraloría que investigue el posible detrimento patrimonial debido al incumplimiento de las condiciones de adjudicación de la concesión del Canal 1. Este es un tema que afecta a toda la nación. Defender nuestros medios y el derecho de trabajo es nuestra responsabilidad. Eso es lo que publica Tercer Canal ampliando la denuncia que hizo el senador Wilson Arias en el Congreso de la República. Lo primero que he hecho y he estado pendiente es revisar la cuenta de Mauricio Liscano. Aquí la comparto, sí, están viéndola así. No ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Pero esto es de una gravedad absoluta. Y la lectura que nosotros hacemos viendo todo el movimiento, con cómo se efectuó las elecciones en Estados Unidos, cómo triunfó la mentira, a pesar de que dijimos nosotros aquí, cualquiera de las dos que ganen no va a significar nada en el tema del genocidio de Gaza. Eso no va a tener ningún cambio. Simplemente cambian la bandera en el avión, pero las bombas siguen cayendo. Eso también lo dejamos claro. Que para Latinoamérica, obviamente, sí tiene una repercusión, en el sentido que le da alas a lo que ya estamos viendo. Ahora todos están crecidos, los mileístas, los buquelistas y toda esta gente extrema derecha. Prepárense para el 2026, ahora le toca a Colombia, ahora le toca a Colombia, ahora le toca a Colombia, y esa va a ser la retórica. Eso es lo que también nos tenemos que aguantar o que nos sirva también de motivación y de crear una estrategia eficaz de comunicación y sobre todo las listas, las personas que van a conformar esas listas. ¿Quién va a ser el escogido para continuar con este sueño? Escogido o escogida para continuar con este sueño progresista. ¿De dónde va a salir esa persona? ¿Quién va a ser esa persona? Porque sabemos, otro Gustavo Petro no hay, pero ya no tenemos que tenemos que mirar para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que la vamos a jugar? ¿Cómo es que nos vamos a plantear? Eso es lo verdaderamente importante. Y aquí traigo venga, me salto, porque es que me llama la atención también en miras de ese 2026, este post. Dice, a ver, es este. José Antonio Ocampo. ¿Recuerdan? El ministro de Hacienda, ¿no? Vea lo que dice. Adjunto una agenda para una gran coalición de centro con vista a las elecciones de 2026. José Antonio Ocampo. Analiza primero la crisis que enfrentará el nuevo gobierno y detalla posteriormente la agenda social, económica y ambiental que debe ser el eje de sus programas. Fue presentada en la Convención Liberal. Esto fue presentado en la Convención Liberal. Y aquí hago un comentario impopular. Un comentario impopular porque qué días escuchamos y vimos cómo, recordando una imagen de Rodolfo Hernández donde decía que el Partido Liberal le había propuesto a Gustavo Petro que si los apoyaban le daban el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa, a lo que Petro había dicho no. Entonces la pregunta que hago y el comentario impopular que hago, José Antonio Ocampo publica una agenda en la Convención Liberal y fue el ministro de Hacienda del Gustavo Petro. ¿Por qué?
Esa es la pregunta que hago. Sí, sería entonces otra de las acciones de Gustavo Petro que después ha reconocido que han sido errores. Entender la mano a personajes como Gaviria, Alejandro Gaviria, dándole el Ministerio de Educación, y a José Antonio Campo, dándole el Ministerio de Hacienda. Pregunto solamente porque me llama la atención que esta propuesta de centro y la haya presentado en la Convención Liberal, que vimos en qué terminó y que vimos cómo esos mismos que critican y hablan de fraude en países vecinos o en Venezuela se robaron presuntamente la elección, según denuncias que vimos de Velasco, de Lozada, de varios integrantes del Partido Liberal. Queda esa pregunta. ¿Uno de los errores que ha cometido Gustavo Petro? No lo sabemos. ¿Y entonces por qué traigo aquí a Ocampo? Después de que dice entonces que esa coalición de centro para enfrentar y las elecciones del 2026, salió Chaqueta Triste y le dice: doctor Ocampo, ¿cómo proponer una agenda de centro si usted es el economista de la extrema izquierda en Colombia y en varias partes de Latinoamérica? Eso le dice Chaqueta Triste, véalo, ahí está. Y por acá entonces contesta Mónica Rodríguez. A ver dónde está la respuesta de Mónica. Esta. ¡Ja, ja, 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 ja! Dice que José Antonio Ocampo de extrema izquierda. ¡Hasta pibe! ¿Alguna vez trató de pensar? Y ojo, que también somos conscientes que más que errores del propio Gustavo Petro, el error fue nuestro. ¿Por qué? Porque ahí viene el 5586. Ahí viene el 5586, que es tan importante en estas elecciones del 2026. Ahí viene la razón por la cual se tuvo que poner la mano para que llegaran esos partidos. Y también en búsqueda de la buena intención de Gustavo Petro de lograr un acuerdo nacional, que todavía se habla del acuerdo nacional y que por lo cual llegó Cristo al gobierno, cosa que yo aquí lo he criticado. A mí esa figura de Cristo no me cuadra para nada, no me cuadra absolutamente para nada. Pero bueno, nos tragamos ese sapo. Entonces, supuestamente es por el tal acuerdo nacional. Vimos que la reforma de la salud ha dado un paso. Vamos a ver qué pasa, no podemos cantar victoria. Que son pasos que se van dando, efectivamente, pero la cantamos y la gritamos y la salimos a celebrar cuando sea aprobada. Entonces, mientras tanto, el papel de Cristo, ¿qué? Y en esa plenaria del Senado también vimos una denuncia que hace la senadora Isa Zuleta. Dice Isa Zuleta: hoy el partido En Marcha, el mismo del ministro Cristo, demostró que su tarea son las venganzas personales en contra del gobierno del cambio. Lo que ocurrió hoy es de un enorme sinsentido. Acá les cuento cómo fue aprobada una proposición para que se permita una moción de censura al ministro Luis Carlos Reyes por no estar, al negarle la excusa cuando ellos mismos cambiaron la agenda del debate. Si estos son los aliados, pues ¿para qué oposición? Entonces vamos a escuchar a la senadora. Uno de tantos exabruptos acaba de ser aprobado aquí en la plenaria del Senado de la República. Imagínense ustedes que para hace 8 días, justo cuando se estaba debatiendo el proyecto del ministro Cristo y de su bancada, la bancada de En Marcha, decidió, para poder avanzar en ese proyecto de mal llamadas autonomías territoriales, de nueva distribución de porcentajes del Sistema General de Participaciones, que no se hiciera el debate de control político programado al ministro Reyes, que era para la semana pasada. Se aplazó para esta semana por solicitud del partido En Marcha. Y el día de hoy, el mismo partido que era el citante al debate de control político no aceptó la excusa del ministro Reyes de Industria y Comercio, no la aceptó porque decidió que no era válida la excusa. El señor ministro se había presentado un viaje
a China y no pudo asistir. Pero lo más grave no fue eso, lo más grave es que están citando al señor ministro en sus funciones, con preguntas específicas en las funciones que tuvo cuando fue director de la DIAN. Y cuando fue director de la DIAN, entonces hay unos reclamos aquí en el Congreso de la República. Lo que quieren hacerle es un debate a la persona y no a la institucionalidad y quien la representa. Lo que hoy vivimos aquí en la plenaria del Congreso es un ataque personal al señor ministro, que no tiene antecedentes, que no tiene manera de sostenerse jurídicamente, porque además lo que están diciendo es que se aprueba la moción de censura para el señor ministro como exfuncionario. No existe en la ley quinta la posibilidad de citar a exministros o exdirectores o exfuncionarios. Existe la posibilidad de citar a quien ejerce una función en la actualidad. Todo ese debate se presentó hoy. Como siempre, lamentable que se vote de esa manera, con esos exabruptos que presenta la derecha. Hoy el partido en marcha, el partido del señor ministro Juan Fernando Cristo, demostró que hace parte de la oposición. Me he cansado de decirle al gobierno de Gustavo Petro que Cristo es un traidor y no hacen nada. Es la opinión de Becky. Y llegamos entonces, es un video corto, a las ñapitas aquí en nuestro contenido el día de hoy. Y la primer ñapa es esta. Es un post de RCN donde dice: se conoce la declaración de renta del presidente Gustavo Petro, que demuestra que en el último año tuvo ingresos brutos por más de 718 millones. Cuenta con un patrimonio bruto de más de 1.570 millones. Deudas por 280 millones, por lo que pagó de renta 72 millones en el último año. Por ahí yo vi un post de Julián Martínez, a ver si está por acá cerca, que habla de que lo que pagó fue más. Pagó 214 millones. Vea, aquí hay. Pagó fue 214 millones, prensa manipuladora. Bueno, y gracias por esa corrección. Yo la verdad estos documentos de Colombia, leerlos no me es nada fácil, la verdad tengo un total desconocimiento de este tipo de documentos. Conozco los de aquí, eso sí los conozco porque Hacienda, ay, Hacienda somos todos, dicen por aquí. Pero entonces en esto destacamos un patrimonio bruto de 1.570 millones de pesos, ¿no? Y una deuda grande, según este post, ¿no? De 280 millones. Nos fuimos a tomar el documento. Aquí está, total patrimonio bruto, 1.573 millones de pesos, deuda 280 millones de pesos, ahí lo ven. Y por acá es lo que subraya que pagó 214 millones, dice acá, total impuesto sobre las rentas líquidas gravables, 214 millones. Bueno, yo en fin, estos tal impuesto a cargo, bueno, retenciones, en fin, este tipo de documentos yo no, la verdad, si no los sé leer, no los conozco, no los desconozco, pues imagínate, hace mucho vivo por fuera del país. Pero acá nos quedamos entonces con el impuesto neto bruto. 1.573 millones de pesos. ¡Wow! Se robó la plata. Es lo que está diciendo la derecha. Se robó la plata. Pero aquí nos vamos, echamos para atrás y hemos escuchado la historia de la casa de Gustavo Petro en Chía. Una casa que la está pagando, que la estuvo pagando. Escuchamos en Los Gustavos. Recuerdo perfectamente ese día, cuando hablaba de la casa, de cómo con el embargo también estuvo a punto de perder la casa. Recordamos también que incluso hasta Gustavo Bolívar le ofreció 10 millones de pesos. Eso lo contaron en Los Gustavos. Y ahí hablaba de la casa. Entonces, una casa en Chía. Una casa en Chía vale 1.500, 1.000 y pico de millones de pesos. Tengo conocimiento de Chía. Y esas casas son bonitas, unas casas lujosas. ¿Por qué? ¿Ha trabajado cuánto de parlamentario? ¿Cuántos años lleva Gustavo Petro de parlamentario? Años. Entonces la casa es la casa con la que entró de presidente y es la casa que tiene. Que esa casa no es ni de él. Esa casa es de Antonella. Seguro. Pero es la misma casa. La casa
vale 1.000 y pico de millones. No es sí, es una carísima, pues para cualquiera, por supuesto. Pero es una casa que la ha sudado, que la ha luchado, que escuchamos muchas veces cómo lo saludan el celador, la aseadora, el jardinero, pero los vecinos lo miran así. Eso lo escuchamos en los Gustavos. Entonces, ¿cuál es el escándalo? Que porque dice 1.500 millones de pesos. A mí la verdad me parece un patrimonio para un político que toda la vida me parece poco, la verdad. Recordemos el embargo que tuvo Gustavo Petro, tuvo las duras y las maduras para no perder la casa. ¡Hombre, la casa! Entonces, esa reflexión hacemos en el tema de la declaración de renta. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Pero eso habla bien del presidente. 3 décadas en la política. 3 décadas. Aquí lo estoy viendo. 3 décadas lleva Gustavo Petro en la política. No tiene ni carro. No tiene ni carro. Eso lo hemos escuchado también. Y repito, esa casa es de Antonella. Esa era una de las ñapitas, la otra ñapita pues ya la colera, la de Mónica Rodríguez con el tema de José Antonio Campo, es que el ministro de extrema izquierda, según Chaqueta Triste. Vamos a revisar la cuenta de Gustavo Petro ya para cerrar este video, a ver qué nuevo ha posteado el Presi. Ha posteado esto, es el tema con lo que ocurrió ayer, esa ceremonia que ya la hablamos en el video anterior. Dice Gustavo Petro, lo que ven como humillación es ni más ni menos reconciliación. La reconciliación surge del perdón y es la base sólida de la paz. El odio y el rencor solo lleva a la venganza y a la perpetuación de la violencia, que es la permanente historia de Colombia y que se debe cambiar. Cita un artículo de Blue Radio donde habla que el director de la UNP, por condecoración a exmiembros del M-19, las heridas ya están superadas. Eso es lo que dice el director de la UNP. El presidente Gustavo Petro estuvo en la ceremonia de reconocimiento y condecoraciones a soldados, oficiales de policía y también homenajes a exmiembros del M-19. Aquí lo que vamos a destacar, esto de inmediato causó una polémica. El director de la UNP defendió el homenaje a los exmiembros del M-19, asegurando que lo que se busca es reconocer el compromiso que tienen con el fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Mencionó que aunque entiende que este hecho puede generar molestia en algunos, las heridas ya están superadas y actualmente todos están en el mismo lado. Y así entonces cerramos este contenido deseándoles que tengan un resto de día muy feliz, dándole las gracias a ustedes, gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes por su apoyo y por supuesto, cómo no, abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, lo repito, millones de gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, recuérdelo, aquí estamos convencidos que otra Colombia, por supuesto que es posible, lo vamos a lograr.